Buenas tardes, señor gobernador. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos listos este martes 28 de abril para, junto a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe
Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos listos este martes 28 de abril para, junto a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, llevarles la información actual sobre el panorama nacional y estatal de coronavirus. Además, queremos recordarles las medidas vitales para la prevención de contagios y, desde luego, la detección oportuna en el caso de quienes presenten síntomas. Comenzamos con la doctora Espejo. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A nivel nacional, el registro de casos positivos a COVID-19 hasta el día de hoy es de 16,752. En el estado se han estudiado un total de 2,421 casos sospechosos de padecer la enfermedad. 1,621 han resultado negativos. 335 se encuentran en investigación en 67 municipios. Los casos positivos a COVID-19 hasta hoy ascienden a 465. Rebasan ya las 400. El mayor número, como se muestra en el mapa, se concentran en la región centro, siendo la zona conurbada Veracruz-Boca del Río color rojo, que significa mayor carga de enfermedad, seguida de Jalapa, ya en color naranja, y en la región sur-sureste, las cabeceras municipales de Coatzacoalcos, color rojo, y Minatitlán, color naranja, son las que más casos suman. Finalmente, en la región norte, la localidad de Poza Rica, en color rojo también, es la que aporta el mayor número de casos en esa zona. Lo anterior lo podemos observar de mejor manera en el gráfico, en donde, como ya hemos comentado, la transmisión no se está dando al mismo tiempo ni con los 77 casos, Coatzacoalcos 52, Boca del Río 42 y Poza Rica con 33, seguida de Minatitlán con 12 y Jalapa con 11. Los movimientos de población están influyendo en la dispersión del padecimiento hacia localidades ya en 65 municipios del estado. De ahí la importancia de limitar los movimientos de una población a otra, tengan o no casos positivos a COVID-19. Por otro lado, es importante señalar que hasta el momento 180 de los pacientes se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria. Aún 245 permanecen en vigilancia y desafortunadamente 40 han fallecido. La mayoría en los lugares que hemos señalado con mayor carga de enfermedad, como Veracruz con 12, Coatzacoalcos 8, Poza Rica 5, y en otros como Martínez de la Torre 3 y Minatitlán 2, Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cavada, Alvarado, Boca del Río, Totutla, Perote y Medellín con uno cada uno, con edades entre 35 y 100 años. 35 de ellos presentaban una o más comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardíaca, o un factor de riesgo como tabaquismo. Sin embargo, en 5 no se identificó ninguna, lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves, también en personas jóvenes, e incluso pueden llevar a la muerte. Por otro lado, si vemos la tendencia de los casos sospechosos en barras amarillas, por fecha de inicio, marcan una tendencia acelerada en las últimas semanas. De la misma manera, los casos positivos actuales, con fecha de inicio en los últimos 14 días, los cuales ya rebasan las 300 y nos van a ir mostrando el comportamiento que está siguiendo la enfermedad en las próximas semanas. La única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás es quédate en casa. Adelante, doctora Guadalupe Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora. Desde hace semanas les informamos diariamente aspectos importantes para la prevención y la atención del coronavirus. Las medidas de prevención, que incluyen quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara, estornudar en el pliegue del brazo y aislarse si tienen síntomas respiratorios. Las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
cuidar y proteger a nuestros adultos mayores, no realizar reuniones, la suspensión hasta el 31 de mayo de clases presenciales y de actividades laborales no esenciales. La gran campaña Aplanemos la curva ahora, para reducir la velocidad de contagios en Veracruz mientras tenemos tiempo de calidad en familia, desde casa. A su vez, hemos comentado que los adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión que desarrollen síntomas deben acudir a valoración médica a su centro de salud. Quienes tienen síntomas leves y no tienen otros factores de riesgo deben permanecer en casa. De forma diaria les decimos los síntomas de alarma: fiebre alta, dificultad para respirar, dolor en el pecho y espalda, para que llamen al 911 inmediatamente y reciban atención médica en un hospital. Hemos comentado también sobre la importancia de recibir atención psicológica en nuestra línea telefónica si se tiene estrés, angustia, ansiedad, ira o tristeza. Y en este fin de semana pasado hablamos de la importancia de prevenir los accidentes mientras estamos en casa. Esta semana estamos haciendo mucho énfasis en quedarse en casa. Estamos en un punto crítico de los casos de coronavirus y quedarse en casa es la medida más importante para lograr que no se propague el virus. Las personas inteligentes saben que la salud es su posesión más valiosa. Regreso la palabra al doctor Ramos Alor. Muchas gracias, doctora Lupita. Familia veracruzana, es necesario enviar un reconocimiento total a las y los compañeros de la gran familia CESBER, Secretaría de Salud de Veracruz, y Actualización por coronavirus. Reciban toda nuestra gratitud enorme y créanme, sin la ayuda de nuestros compañeros y compañeras del sector salud, el trabajo sería muchísimo más difícil. Por ello, nuestro sincero reconocimiento y apoyo. Por otra parte, aprovecho para recordarles que ustedes pueden ser parte de ese gran equipo, médicos generales, especialistas y profesionales de la enfermería. Súmense, nuestro estado los necesita, Veracruz los necesita. Pueden consultar la convocatoria en coronavirus.veracruz.gov.mx. A la población en general, también les seguimos diciendo y pidiendo que no bajen la guardia. Los contagios están avanzando con mayor velocidad. Ustedes pueden conocer los avances en los reportes diarios que se emiten por esta vía. Por eso les pedimos, continúen siendo parte de las jornadas nacionales de sana distancia, quédate en casa, y la implementada por el gobierno del estado, aplanemos la curva ahora. Estas medidas son vitales para disminuir los contagios. Recuerden, si no tienen la necesidad de salir de casa, no lo hagan. Asignen a una persona para realizar las compras importantes y que cuando salga de casa lo haga con las medidas de sana distancia e higiene para evitar contagios. Como les he venido diciendo, para no perder comunicación con sus familias, realicen las videollamadas y transmitan las recomendaciones de seguridad. Tengan a la mano el número de emergencias COVID-19 800-0123-456 y difundan información oficial. Y por favor, no hagan caso de noticias falsas. Recuerden que a través de las páginas y redes sociales oficiales se les está enviando materiales para que sus casas hagan actividades físicas con sus hijas y adultos mayores, los hijos. Con eso podrán prevenir el estrés, la ansiedad y garantizarán un buen estado de salud. Tomen en cuenta también la sana alimentación. Es importante que tomen la recomendación y es muy necesaria para evitar accidentes en casa. Todos estamos unidos en esta gran lucha contra COVID-19. Vamos a lograr salir adelante. Lo vamos a hacer con la ayuda
de todos ustedes, les envío un sincero y afectuoso saludo, así como mi agradecimiento por estar atentos a esta información oficial. Si seguimos al pie de la letra las recomendaciones, es para prevenir más contagios. Lograremos aplanar la curva. Esa es la única forma. Buenas noches. Aplanemos la curva ahora, siguiendo estas recomendaciones durante los próximos 15 días. Quédate en casa, usa el teléfono para comunicarte con familiares y amigos, realiza actividades en familia como leer, jugar y hacer ejercicio. Evita difundir noticias falsas, designa a una persona para realizar las compras indispensables. Mantén la sana distancia. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx. Si tienes síntomas parecidos a los de la gripa, llama al 800-0123-456. Gobierno del Estado.